al final esto es un maratón donde estás tú contigo. Okay. Donde tú estudias por tu cuenta. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval-u.com. Y nuestro invitado de esta semana es Enrique Zambrano. Él es CFA Charter Holder, es economista y matemático por la Universidad Metropolitana y profesor de esta casa de estudio, y además cuenta con 5 años de experiencia en los mercados financieros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy nos acompaña Enrique Zambrano. Gracias por venir al programa, Enrique. Muchas gracias a ti por la invitación, Ramón. Un placer estar aquí con ustedes. Mira, Enrique, te voy a ser honesto. Este ha sido un tema que hemos querido hablar prácticamente desde el episodio número 1. Ha sido muy polémico. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Bueno, lo sabes estando desde siempre en el mundo de las finanzas, que ha habido este eterno debate, ¿no? De que si vale la pena o no hacer el CFA, ¿no? Para los que no saben, es el Chartered Financial Analyst. Y bueno, tú me dirás luego más adelante qué tan importante es, ¿no? Entonces, bueno, primero obviamente quisiera saber cuál fue lo que te llevó justamente a obtener esta certificación. Sí, fíjate, siempre desde chamo me interesaron muchísimo las finanzas. Okay. Me apasionaban, ¿no? Desde que estaba ya en bachillerato sabía que quería estudiar economía porque me gustaba pues sobre todo el mundo financiero, ¿no? Y bueno, ese interés fue creciendo a medida que fui conociendo nuevos temas, que fui investigando, leyendo. Y en una de esas me topé con el CFA Institute, ¿no? Investigando. Empecé a leer e investigar sobre el CFA y mira, esto es lo que yo necesito en este momento. ¿Por qué? Porque trabajando... ¿Ya habías tenido contacto con el mercado, con la bolsa, en este momento? Sí, no tan directo como lo puedo tener ahorita, pero sí tenía cierto contacto, seguía los mercados. No trabajaba directamente con los mercados, pero sí había tenido una pasantía, había tenido ese seguimiento, pues todos los días chequeaba cómo le había ido el mercado, etc. Pero no, nunca... trabajé directamente antes de hacer pues el CFA, ¿no? Pero sentí que era un siguiente paso que podía dar en ese momento para seguir creciendo en ese mundo. ¿Y había alguien, Enrique, en tu círculo que ya lo había hecho, que sirviera así una especie de mentor o referencia? Mira, sí. Un primo que fue de hecho quien me introdujo al instituto. Él no había terminado, de hecho no lo terminó haciendo, solo hizo el examen número 1. Wow. Pero un primo cuya opinión pues respeto muchísimo, él me dijo, mira, esto es lo que tú necesitas en este momento. Y bueno, le hice caso. Y pues hice los 3 exámenes y bueno, los pude pasar. Por otro lado, también un tío, con él no tengo mucho contacto, pero siempre ha sido una referencia para mí porque ha estado ligado a los mercados de capitales y el mundo financiero durante toda su carrera. Él sí hizo hace unos años el CFA y fue una buena referencia también. Fue una validación extra. Y mira, Enrique, porque ya nos adelantaste que son 3 exámenes, de repente, para los que no lo sepan, ¿ha habido algo que, bueno, pensando hacia atrás, hayas dicho como que, bueno, me hubiese gustado saber esto? No tanto conocimiento, ¿no? Porque obviamente a todos nos hubiese gustado conocer más antes de hacer un examen técnico, ¿no? Pero algo, digamos, en el proceso, algo que te hubiese gustado saber antes de iniciar todos esos exámenes. Mira, sin duda. Sin duda, porque me hubiese gustado saber... Uno siempre tiene referencias, pero no es lo mismo escucharlo que vivirlo, ¿no? El esfuerzo y la dedicación que necesitas pues para que te vaya bien en estos exámenes, ¿no? Porque son exámenes que toman bastante esfuerzo, bastante tiempo, bastantes fines de semana estudiando, encerrado en la casa, bastante sacrificio. Y tú lo puedes haber escuchado, te lo pueden haber dicho que son 300 horas de estudio por cada examen, por lo menos.
pero no es lo mismo vivirlo, ¿no? Entonces sí, me hubiese gustado saber a qué era lo que me enfrentaba, ¿no? Antes de hacerlo. Pero bueno, dentro de todo el sacrificio y todo el esfuerzo que significó este proceso, mira, 100% contento y satisfecho con lo que se hizo, ¿no? Valió la pena sin lugar a dudas. Qué bueno, ¿no? Es un proceso complicado y justamente con esa palabra, ¿qué es lo que consideras que fue lo más difícil, además de la preparación que tienen estos exámenes? ¿Es la carga? ¿Es el tipo de preguntas? ¿Qué viste tú que fue lo que más te complicó? Mira, yo creo que lo más complicado, por supuesto, hay temas particulares que son, para mí, pues fueron nuevos y que requirieron bastante dedicación en particular. Pero más allá de eso, lo complicado es la disciplina, ¿no? Porque, por poner una comparación, uno va a la universidad y uno tiene esa responsabilidad de asistir a clases, de entregar los trabajos o las tareas que te pidan y hacer las evaluaciones. Claro. Aquí en el CFA, mira, tú no tienes esa responsabilidad de asistir a ninguna clase, ¿no? Eres tú contigo. Nadie va a estar pendiente de ti. Nadie está pendiente de ti, tú eres el que tienes que poner ese esfuerzo y tener esa disciplina para llegar cansado del trabajo a estudiar, para en vez de irte a la playa un fin de semana, quedarte estudiando, ¿no? Entonces tienes esa disciplina, o necesitas pues esa disciplina que es un poco distinto una universidad, ¿no? Que tienes esa responsabilidad de asistir a clases. Aquí no, aquí eres tú contigo mismo, estudiando el material, estudiando los libros y tratando de aprender y salir adelante, ¿no? En el examen. No, pero no es fácil, especialmente, no sé si te pasa lo mismo. Yo creo que a todos llegamos a ese punto, ¿no? Y por eso es tan importante la disciplina, de que de repente con algo nuevo o cuando nos ponemos una meta nueva, la motivación al principio es como que increíble, ¿no? De repente esa primera semana estudiaste todos los días, pero luego vas viendo que va decayendo, o sea, el nivel de interés y de esfuerzo, y no me imagino inclusive 3 años, ¿no? Que tienes que estar motivado al 100%, ¿no? Me imagino que habrá días que no querías estudiar, pero igual lo hiciste, ¿no? Sí, ese tema, sobre todo al final, ¿no? Al final ya tienes 5 o 6 meses estudiando y ya estás en la recta final, pero ya no quieres saber más nada claro. del CFA, ¿no? Entonces, sí, requieres ese esfuerzo adicional de decir, mira, este es mi objetivo, esta es mi meta y ya me falta poquito para lograrla, ¿no? ¿Y qué hiciste, Enrique? O sea, ¿cómo buscaste energía en esos momentos? Porque parece como un maratón, ¿no? Es ya como cuando estás en el último kilómetro que ya no puedes más y tienes que ver cómo haces, ¿no? O sea, te pusiste más estricto con el tema de los horarios para estudiar, buscaste a alguien en tu grupo cercano que te ayudara con eso. ¿Cómo hiciste? Sí. Creo que la comparación con el maratón es quizá lo más parecido que pueda haber, ¿no? Al final, bueno, siempre teniendo en mente que ya falta poquito, ya falta poco, ya cada vez falta menos. Eso por un lado. Y por otro lado también, cuando sentías que no podías más, mira, también era válido, perfectamente válido. Mira, esta noche descanso, claro. Esta noche me distraigo, veo una película y sigo mañana, ¿no? Ese equilibrio al final era importante también. Claro, no hay que, o sea, llega un momento que ya la información no la estamos procesando. Llega un momento, tema como el entrenamiento físico también, ¿no? Hay momentos que tienes que descansar independientemente de la disciplina, porque si no ya el rendimiento al día siguiente o en la misma rutina, ¿no? Sea de estudio o de entrenamiento, es nulo, pues. Tal cual, eso en economía se llama rendimientos marginales decrecientes, ¿no? A medida que estudias más, cada vez absorbes un poquito menos y claro. Llega un punto donde quizá lo que estás no vale la pena en ese momento seguir estudiando, sino descansar y al día siguiente pues retomarlo. No, buenísimo, Enrique. De verdad que increíble esa jornada que parece fácil. Yo sigo reiterando, ¿no? Decir que estuviste 3 años estudiando y es similar, ¿no? Todo el mundo seguro ha escuchado ese ejemplo de Bolt, ¿no? Que se prepara 4 años para correr 10 segundos. Y es más o menos algo así, ¿no? Porque te preparas todo el año y realmente ¿cuánto dura el examen? 2, 3 horas. Mira, el examen
Hubo un pequeño cambio recientemente. Okay. El examen originalmente duraba alrededor de 6 horas y media. Wow. Lo dividían en 2 bloques, ¿no? Uno en la mañana Okay. y luego otro después del almuerzo. Pero el total era 6 horas, entre 6 y 7 horas, no recuerdo exactamente. Recientemente hicieron algunos cambios. El examen ahorita es un poquito más corto. Ahorita dura 4 horas y media. Okay. Ok, lo haces en no un solo bloque, tienes un descanso de por medio, pero un descanso mucho más corto que el que tenías anteriormente. Claro. Entonces sí, son meses estudiando para bueno, en 6 horas, ahorita 4 horas y media, Yo bueno, creo que eso es algo responderlo, ¿no? que hay que llevarse al momento de tomar esa decisión de hacerlo, ¿no? De que, mira, son 300 horas de inversión para 4 o 5 horas de ejecución, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro de que, bueno, hay que ponerle, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en la polémica, Enrique. Primero, ¿para qué perfil tiene sentido? Porque yo veo, o sea, escuchando tu historia, que tú tenías muy claro lo que querías hacer, ¿no? Y de repente hay muchas personas que llegan al CFA como para, no sé, no me viene la palabra en español, enhance, ¿no? Como que de cierta manera mejorar el currículum, pero sin un propósito claro, ¿no? ¿Tiene sentido para estas personas hacer el CFA? Sí, como el perfil para hacer el CFA primero tienen que ser personas pues que considero yo que les apasiona el tema de las finanzas, el mundo Primero de las que trabajen en finanzas. finanzas, por favor. Sí, y eso es algo muy importante y gracias por comentarlo. Yo creo que las personas no deberían utilizar el CFA como una palanca para cambiar de ámbito, sino deberían utilizarlo personas que ya estén en el mundo. Buenísimo. Ok, te hablo, por ejemplo, de la experiencia personal, ¿no? Yo siempre he estado ligado al mundo de finanzas, pero yo empecé trabajando como analista de modelos de riesgo en el Banco Provincial, ¿no? Ok. Por supuesto, trabajo en un banco, tiene que ver con el mundo financiero, pero poco tenía que ver con el mercado de capitales. Entonces, yo empecé a estudiar el primer examen del CFA, que el primer examen realmente habla un poquito o ve por encima muchísimas cosas, ¿okay? Tiene muchos tópicos, todo ves un poquito, todo lo ves un poco por encima. Y yo empecé pues estando ahí como analista de modelos de riesgo, ¿no? Que como te digo, tiene que ver con finanzas, pero no es netamente de lo que trata el CFA. Pudieras no saber el precio de ninguna acción, tranquilo. Pudieras no saber el precio de ninguna acción, pudieras no saber qué es una acción. ¿Qué está pasando con el mercado? No necesitas porque, bueno, es algo bastante particular dentro de la operatividad del banco, ¿no? Claro. Sí hay algunos temas que los ves en el CFA, sí hay, pero pues no era el core o la base pues, del CFA. Entonces, yo tenía claro más o menos hacia dónde quería orientar mi carrera. Ese fue un primer paso que aprendí muchísimas cosas, pero luego me cambié a la tesorería del banco, que tenía mucho más que ver con el CFA, y luego pues pasé a una empresa de asesoría de inversiones, ¿no? Que es donde trabajo ahorita. Te cuento toda esta historia porque el segundo y tercer examen ya los presenté estando en la empresa de asesoría de inversiones y agradezco haber estado en ese puesto a la hora de estudiar, porque le saqué muchísimo provecho, porque yo estaba estudiando y inmediatamente al día siguiente lo aplicaba. Entendías el uso perfectamente. Lo entendía perfectamente. Entonces, yo creo que para sacarle el mayor provecho posible al CFA, pues tienes que estar trabajando en el mundo del mercado de capitales. ¿Okay? No significa que si no estás, no vas a aprender en lo absoluto, pero para terminar de exprimirle el jugo y sacarle el mayor provecho posible, es importante. Sí, es recomendado pues estar trabajando en el mundo del mercado de capitales, ¿no? No es lo mismo aprender algo teórico que aprender eso teórico y aplicarlo en la práctica, ¿no? Entonces, sobre todo para el segundo examen, que es un poco más concentrado en algunos temas, un poco más específico, y para el tercer examen pues ayudaría muchísimo trabajar en el medio, ¿no? Claro. Por eso te digo que no creo que sea adecuado para personas que quieran cambiar o dar un... Sí, cambiar... Sí, pensar que con eso van a conseguir el trabajo que están buscando. Sino ¿no? que
obviamente, bueno, presentando el primero muestras interés, puedes cambiarte de trabajo y estando ya en un trabajo más relacionado, pues puedes aprovechar muchísimo más el contenido que estás estudiando para el examen 2 y para el examen 3. Entonces, en resumen, yo creo que el perfil es personas pues que les interesa muchísimo el tema porque necesitas ser apasionado, si no vas a estar 6 meses estudiando esos temas. Vas a salir para la playa los fines de semana que debías estudiar. Y recomendado totalmente personas que ya estén en el mundo. Buenísimo. Tratar de entrar al mundo antes de tener de hacer el CFA. No, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué les decimos a este, podemos llamarlo el otro lado, que es la búsqueda exclusiva de rendimientos, que bueno, de repente son los que más pueden decir que un CFA de repente no te va a ayudar a mejorar tu rendimiento en el mercado, ¿no? ¿Qué le dirías tú por lo menos a este tipo de perfiles, ¿no? De repente un trader, de repente una persona que lleva su fondo. Mira, eso es una muy buena pregunta. Es cierto que pues el CFA no te va a llevar a ser mejor inversionista, o sea, a tener mejores rendimientos. Sí puedes ser mejor inversionista, claro. ¿Ok? Pero mejor inversionista no significa que vayas a tener mejores rendimientos, ¿no? Tal cual. Porque hay muchísimas variables ahí involucradas, ¿no? Pero al final el CFA te da un entendimiento de muchísimos conceptos que a lo mejor un trader de bonos no conoce. ¿Okay? Porque el trader de bonos que le va muy bien y tiene tremendos rendimientos, o el trader de acciones que le va muy bien y tiene tremendos rendimientos, a lo mejor no conoce otros temas que para un analista financiero son importantes, ¿no? Independientemente de que tú vayas a trabajar o no con eso en particular, creo que son temas que cualquier analista financiero debería conocer, ¿no? Entonces, sí, no vas a mejorar los rendimientos, no necesariamente vas a mejorar los rendimientos, no hay garantía, claro. Pero vas a tener un mucho mejor entendimiento de muchísimas cosas que trabajando en algo muy particular probablemente no lo vayas a tener. De repente el tema, se me ocurre también de repente el tema del compliance, que te puede evitar caer en una situación que puedas ser sancionado o puedas como que llevar a un castigo, ¿no? Eso de repente pudiera evitarte. Sí, eso es un tema súper importante. Algo así como entre el 10 y el 15% del contenido evaluado en cada uno de los 3 exámenes tiene que ver con esa parte de ética y esa parte, no tanto de compliance, porque no ves las regulaciones como tal, sino la parte de ética, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú dentro de lo que te permite? Lo que es el bien común, ¿no? Lo que es el bien común y sobre todo, pues, a la hora de asesorar a un cliente y que no puedes hacer, ¿no? Eso es súper importante y eso creo que además de lo que estudias y lo que pues tienes que presentar en los exámenes, pertenecer al CFA Institute te da ese plus de que tú cumples con las normas éticas del instituto, ¿no? Que, como te digo, no significa que sea, hacer mejor que sea de compliance o algo de compliance, sino, mira, tampoco te certifica, pero te dice a ti, esta persona pone la ética primero. Claro. Esta persona no le va a hacer daño al cliente, sino que va a buscar el bien del cliente. Es un tema de reputación. Es un tema de reputación al final, muy bien lo has dicho. Claro, porque el tema más de regulación está en todas estas series 7, pero, perdón aquí si me equivoco, porque de verdad que no lo domino, pero serie 7 no sé si lo ves más como porque me lo exigen, ¿no? Para cumplir cierto rol. De repente el conocimiento que voy a tener ahí, si realmente no tengo ese rol, no lo voy a usar, ¿no? En cambio el CFI es más de habilidades, ¿no? Más de conocimiento. Sí, totalmente. El Serie 7 es algo más regulatorio que otra cosa. Claro, tienes que hacerlo porque si no, no puedes trabajar. Claro, sí requiere cierto conocimiento, tienes que entender ciertas cosas, pero es algo netamente regulatorio, ¿no? Y bueno, aprovecho para comentar, además del Serie 7 hay otras series, por ejemplo el Serie 65. Tener el CFA te da a ti un waiver para el Serie 65. Es decir, no tienes que... El Serie 65 es
una licencia que necesitas para poder asesorar a otras personas. El Serie 7 es para poder comprar y vender, o vender, ¿ok? El Serie 65, si ya tú eres CFA, tienes un waiver, no necesitas presentar el examen. Simplemente llenas una planilla, ellos te lo aprueban y listo. Y listo, fíjate, un valor añadido que muchos, bueno, yo no lo sabía, pues. No, qué bien. Así como el Serie 65, hay otras licencias, no te sabría decir con exactitud, pero hay otras licencias que te exoneran si tienes el CFA. Genial. Y otra pregunta que también es bastante frecuente es el tema de, sé que está dentro de tus objetivos, ¿no? Que me comentabas fuera del aire, que quisieras hacer una maestría, ¿no? En la parte financiera. Pero de repente para las personas que, bueno, están en esa decisión, si me voy por el CFA o por una maestría, desde tu punto de vista, ¿qué piensas que pudiera aportarle un mayor valor? O también, para verlo más fácil, desde el punto de vista profesional, ¿no? ¿Cuál pudiera ayudarlos más a conseguir un trabajo? Mira, depende netamente de hacia dónde quieres orientar tu carrera. Ok. ¿Ok? A ver, la maestría en finanzas te va a permitir a ti, si tú quieres trabajar en el área financiera de una empresa en particular, en la tesorería de una empresa, en la tesorería de un banco, o quieres trabajar en un banco como tal, pues la maestría en finanzas te da muchísimas herramientas. Pero si tú quieres trabajar directamente en el mercado de capitales, mira, ya sea haciendo trading de acciones o analizando bonos para una cartera de renta fija o... inclusive para asesorar, ¿no? Como me estás comentando, puedes asesorar, ¿no? O para asesorar clientes pues, en el manejo de sus portafolios, yo recomendaría... el CFA. Directo CFA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el CFA va enfocado a eso. La maestría en finanzas al final es un poco más general. Claro. Entonces, si tú quieres estar en el mundo de las inversiones, yo recomendaría el CFA por encima de una maestría en finanzas. Si tú quieres estar en la tesorería de una empresa o en la parte financiera de una empresa, yo recomendaría la maestría en finanzas. ¿Por qué? Porque el CFA no te va a dar tanto valor agregado en esa área en particular como si te lo puede dar en el mercado de capitales. ¿Okay? Entonces, al final va a depender netamente de cuál es el objetivo que uno quiera, ¿no? Si me quiero ir al mundo de las inversiones o si quiero más la parte de finanzas corporativas, tesorería de una empresa, etc. Por ahí va pues la decisión. No, yo creo que es importante que reafirmemos eso de que no es una decisión fácil, ¿no? Estamos hablando de 300 horas por 3 años, ¿no? O sea, 900 horas, más el costo que tienen los exámenes, más también el tema de que si fallas uno de los exámenes tienes que volver a hacer, bueno, el tema también psicológico ahí es importante. Entonces, bueno, obviamente esas decisiones sin objetivo no se pueden tomar. O sea, hay que tener claro qué es lo que... Y me gustó esa parte que me decías que, bueno, el CFA no vas a aprender esto. Creo que eso es importante también decirlo porque de repente es difícil conseguirlo, ¿no? Porque uno cuando esté investigando el CFA te va a decir, mira, esto es lo que vas a aprender. ¿Qué otras cosas de repente que tú veas que son importantes dentro de las finanzas vale la pena decir a los escuchas que no lo van a aprender con CFA para que tengan ya la noción? Ok, muy buena pregunta. Mira, el CFA en general te da a ti una visión muy amplia de muchísimos temas ligados al mercado de capitales. ¿Ok? Pero no entras demasiado en profundidad en ninguno de esos temas. Okay. Entonces, si tú quieres aprender, por ejemplo, a profundidad de productos derivados, eso no es algo que vas a encontrar en el CFA. El CFA sí te lo evalúan y sí lo tienes que estudiar, pero bastante por encima, ¿no? No entras en profundidad. Así como eso, hay muchísimos otros temas que se tocan en el CFA y en el material del CFA y te los evalúan en los exámenes, pero no entras demasiado en profundidad. Entonces, si quieres especializarte en algo muy específico, el contenido no lo vas a encontrar en el CFA. Okay. Eso hay que conversarlo porque, bueno, creo que es importante. Claro, temas de estrategias con estos instrumentos tampoco lo va a ver, ¿no? Lo ves muy por encima. O sea, sí se menciona, pero nunca entras en profundidad, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. Claro, no te pueden evaluar todo. El mundo Claro. de las finanzas es extremadamente amplio, ¿no? Pero es algo
que son cosas que no vas a encontrar en el material del CFA, ¿no? No entras demasiado en profundidad en algunas cosas. Claro, y que al final el mercado igual requiere demasiada práctica, ¿no? Correcto. Que hay muchas cosas que al final la teoría, bueno, te dice, pero cuando estás en esa situación en la vida real... Sí, no es lo mismo entender el concepto y aplicarlo, porque ya al aplicarlo, sobre todo si estás en el mundo de las inversiones, pues tienes un componente adicional que es el componente psicológico que no lo tienes en el libro, ¿no? Entonces, sí, eso en particular tampoco lo vas a aprender, ¿no? Tú vas a aprender la teoría, pero a la hora de la práctica, algo totalmente distinto, ¿no? A la hora del té, como decimos por acá. Es así. Y bueno, Enrique, una pregunta que, bueno, yo ya creo que sé la respuesta, pero igual tengo que hacerla, es justamente si vale la pena buscar hacer el CFA por un reto personal o ves que el esfuerzo es demasiado grande como para... Mira, todo depende de tu coste de oportunidad, ¿no? Okay. Sin duda el componente de reto tiene que estar presente para hacerlo, ¿no? Tú tienes un objetivo final, pero tú quieres también hacer el reto. Pero hacerlo netamente como un reto, mira, creo que no... El costo que eso significa, el costo además monetario, sino de esfuerzo y de tiempo que le tienes que dedicar, no creo que justifique hacerlo netamente para cumplir un reto, ¿no? Si tú quieres cumplir un reto y además te apasiona ese mundo y además quieres o trabajas en ese mundo, mira, 100% recomendado, ¿no? Pero hacerlo simplemente como un reto personal, mira, sí, como para decir, soy CFA y... Es que al final no le estás sacando, o sea, eres CFA, pero ¿de qué te está sirviendo si no lo estás haciendo, ¿no? Si no lo estás aplicando. Claro. Mira, si tú quieres tener un reto y simplemente hacer un reto, yo te diría, haz el primer examen. Vas a aprender muchísimo, de muchísimos temas. Vas a dedicarle un tercio del tiempo. Okay. Y bueno, ya hacer el primer examen, a pesar de que no tienes una acreditación, al final no eres CFA, pero puedes decir que pasaste el nivel 1 del CFA, que no es poca cosa. Claro, tiene cierta validación ya también y ahí ves si te gusta o no la cosa, ¿no? Correcto. Qué bien. Y bueno, vamos a hablar de algo que yo sé que todos los que quieren hacer el CFA quieren saber, ¿no? Se mueren por saber, que es cuál es la ventaja, ¿no? Y cuáles son los beneficios de hacerlo. Mira, yo creo que son muchísimos. Por supuesto, todo va a depender de si tú aprovechas o no esas ventajas y esos beneficios. Claro. Por un lado, el ser miembro del CFA, ¿no? Te da acceso a redes de relaciones pues súper importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno... el CFA Institute hace eventos, hace conferencias, hace eventos en general donde tú puedes conocer a otros CFAs que trabajan en el mundo y puedes construir una red de relaciones pues bastante interesante. Claro, con objetivos afines. Con objetivos afines, correcto. Eso por un lado. Por otro lado, yo siento que entre tus compañeros de trabajo, tus jefes, te da, no sé si la palabra es respeto, pero como un respeto adicional. No deja de ser menos importante. Que no lo tienes, pues si no eres CFA, ¿no? O sea, no significa que no lo tengas, pero te da ese plus. Claro. Que no lo vas a tener si no tienes la acreditación, ¿no? Entonces, esas dos cosas son importantes, ¿no? Cuando hablas con clientes... Cuando hablas con compañeros pues, de otras empresas que cumplen un rol similar, pues te da ese plus que el CFA, ¿no? Que al no tenerlo, pues no tienes ese plus. No significa que te vaya a ir mal ni nada por el estilo, pero no tienes ese plus, esa ventaja adicional, ese respeto. Claro, inclusive validación rápida. No lo había pensado, Enrique, de verdad que estaba muy bien porque de repente me pongo en el rol de tu supervisor, tu jefe, y es como que, ¿será que le pongo esta tarea o no? Pero es que hizo el CFA y puede ser como que, mira, tengo una validación rápida de que de repente Enrique sí puede hacer esta tarea. Sí, más allá de los conocimientos que adquieras haciendo el CFA, que por supuesto son importantísimos, el haber hecho los 3 exámenes te da esa validación de que
le vas a echar pichón, ¿no? Exacto, sí. Si te propones algo, lo vas a hacer. Que lo vas a lograr, ¿no? Que tienes esa disciplina Claro. y esas ganas, pues, de hacer lo que te propongas o lo que te manden a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sin lugar a dudas, es una ventaja que te da, pues, hacer el CFA. Claro que sí. En pocas palabras, ¿te ven distinto desde que eres CFA? Sí, yo siento que sí. Qué bueno. Y bueno, y en la experiencia personal, cuando he hablado con otras personas del medio, siempre está el comentario, wow, mis respetos, cosas así o sea, tú dices, mira, no es poca cosa. Claro, te hace reafirmar que valió la pena ese esfuerzo que tú estabas mencionando, ¿no? Esa vista en la colina, ¿no? Cuando llegaste arriba y es como que, mira, si la vista... sí, es como lo esperaba, ¿no? Es así. Pero bueno, como te digo, todo depende de cómo le saques provecho. Claro. Tema profesional, obviamente, es una ventaja, ¿no? Es algo que pones casi que de primero en tu LinkedIn, en tu currículum. Es algo que la gente ve y que la gente busca así. Lo que tú mencionabas, obviamente hay que estar orientado, ¿no? Va a ser un CFA para un trabajo que requiere programación, ¿no? Porque o sea, va a ser como que, bueno, no me va a servir esto probablemente, ¿no? Pero es algo que está de primero prácticamente. Sí, al final, por supuesto, va de la mano o sea, esta acreditación va de la mano también de tu experiencia laboral, ¿no? Bueno. Tienen que ir muy de la mano, como hemos venido comentando, porque si no... ¿Para qué? Sí, no, si no se complementan, no tiene mucho sentido al final. Y ahorita viendo también, cuando te preguntaba el tema de la maestría, pero viéndolo ahora, también es como que el CFA es una puerta a otras universidades, posiblemente. Sí, sobre todo, bueno, te muestra, más allá de los conocimientos, te muestra el interés hacia las finanzas, que a la hora de un posgrado es importante que tú muestres interés. Y además, que también lo hemos venido comentando, te muestra, mira, esta es una persona disciplinada, una persona que le va a echar pichón, claro. una persona que quiere hacer esto, que tiene este objetivo y que va a hacer todo lo posible por cumplirlo. No, y otra cosa que a veces se pasa por alto, el tema del idioma. También te certifica que tienes un dominio en inglés. Sí, totalmente, porque bueno, todo el examen son en inglés. Inclusive... Bueno, los dos primeros, no hemos tocado este punto, pero los dos primeros exámenes son exámenes de selección simple. Okay. Pero en el tercer examen hay preguntas que tienes que responder escritas, ¿no? Ok, la cosa cambia. No tienes que ser un experto redactando ni nada por el estilo, ni tener la mejor ortografía, pero sí necesitas, pues, entender bastante bien y saber expresarte bastante bien en inglés para poder aprobarlo, ¿no? Claro. Y aprovecho que lo mencionas. ¿Cuál para ti fue, que menciona la estructura, cuál para ti fue el examen más complicado? Mira, en términos de contenido, te diría que el 2, el segundo examen, ¿no? El segundo examen ves cosas bastante específicas y quizá nuevas, a diferencia del primer examen, que tú a lo mejor muchos temas, si trabajas en el medio y si te interesa, muchos temas ya los conoces o los has escuchado. En el examen 2 vienes con cosas totalmente nuevas o por lo menos fue mi experiencia, que lo hace mucho más difícil, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en el examen 2 ves la contabilidad o análisis de estados financieros de bancos o de instituciones financieras, que es totalmente distinto a analizar el estado financiero de una empresa que produce refrescos, ¿no? Claro. Entonces son cosas totalmente distintas, cosas que para mí eran totalmente nuevas también, y en ese sentido el examen 2 tenía diversos tópicos de este estilo que lo hicieron más difícil, ¿no? Sin embargo, en términos de contenido, el examen 2 el más complicado, pero en términos de la estructura como tal, como te venía comentando, creo que el tercer examen es más complicado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en el examen 1 y 2 son puras preguntas de selección simple. Tú tienes 3 alternativas, tienes que escoger la que tú consideres que es correcta. Okay. ¿Hay factor de corrección, Enrique? Disculpa. No hay factor de corrección. Okay. No hay factor de corrección en los exámenes. Pero en el tercer examen, como te estaba diciendo, tienes, además de una parte que es selección simple, al igual que el examen 1 y 2, tienes preguntas que tienes que responder, hacer un cálculo y responder el número. Tienes preguntas que tienes que responder escritas, redactadas.
Entonces, en términos de la estructura, es bastante más complicada la del tercer examen porque tienes estas cosas diferentes Claro. a lo del examen 1 y 2. Pero el tema sí es un poco más sencillo que el del segundo. En mi experiencia sí lo fue. Ok. Sí lo fue. Porque bueno, también ya vienes de 2 exámenes Sí. donde ya has aprendido muchísimo. Claro. En el tema 3, en el examen 3 te repiten algunas cosas, hay algunas cosas nuevas también, pero ya tienes como una base muy bien construida Claro. que te facilita entender mucho mejor los temas, ¿no? Pero la estructura sí es un poco más complicada. No, y vienes con ese momentum de que, bueno, ya pasaste los 2, ya te queda uno solo, es como que vamos, sí, puedo. Totalmente. Qué bien. Y mira, antes de despedirnos, Enrique, que bueno, de verdad que se me ha pasado muy rápido todo lo que hemos conversado, he aprendido muchísimo. Sí me gustaría que, bueno, aprovecháramos este momento y esta pregunta para de cierta manera ayudar a las personas que ya decidieron irse por este camino. ¿Qué le aconsejarías en general, o sea, como en tema de preparación o simplemente para confirmar que sí deberían tomar la decisión? ¿Qué les dirías, no? Mira, en primer lugar, mucha paciencia, ¿no? Paciencia, teniendo en cuenta, pues, el objetivo, teniendo en cuenta la meta. No es fácil llegar a ella. Hay que tener muchísima paciencia, muchísima disciplina para poder lograrla, ¿no? Pero si esa es la meta de verdad y si ese es el objetivo, mira, se puede cumplir perfectamente, ¿no? Disciplina, paciencia y va a ser difícil el camino porque, como les he venido diciendo, vas a querer estar en la playa, pero tienes que estudiar. Vas a querer ver una película, pero tienes que estudiar, pero al final vale la pena. Y eso es lo que quizá en el camino uno no lo sabe, pero cuando llegas al final y pues haces los 3 exámenes y tienes la acreditación, es cuando dices, mira, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio que se hizo, ¿no? Entonces eso creo que es lo fundamental, ¿no? Al final esto es un maratón donde estás tú contigo. Okay. Donde tú estudias por tu cuenta, donde tú decides cuándo estudiar, cómo hacerlo, y bueno, hay que tener muchísima disciplina y poner muchísimo esfuerzo en ese camino. Buenísimo. ¿Hay algo en el tema de la preparación que te haya ayudado a que justamente esa disciplina, o sea, puede ser algo básico como de repente dejar los libros, o sea, llegar a tu casa y lo primero que era fue dejar los libros, algo así que, de cierta manera, algún hábito que te haya ayudado en la preparación? Mira, eso es una buena pregunta y voy a salir raspado. Mira, te garantizo que sí hay algo, no lo identifico en este momento. No, yo creo que es tema de estructurar el horario. Mira, yo sabía que todos los lunes, por poner un ejemplo, yo iba a estudiar de 8 a 9 o de 8 a 10 y trataba de cumplirlo, ser lo más fiel posible a ese horario. Había veces que uno no lo cumplía, que estudiabas menos, o que no estudiabas, o que inclusive estudiabas un poquito más porque estabas metido ahí y querías seguir dándole, tenías energía. Claro. Pero ese tema de la organización creo que es súper importante. Organizarse y planificar el día porque, bueno, uno tiene cosas que hacer, uno trabaja y esa organización pues es súper, súper importante. Claro, no, y no es fácil llegar cansado y como que tener que... Sí, totalmente. Pero bueno, ya saben que vale la pena. Es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que la tasa promedio de aprobación del primer examen del CFA es de solo el 41%? Y el mínimo histórico ocurrió recientemente en julio de 2021, donde únicamente el 22% de los aplicantes aprobaron el examen. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy y por la temporada número 11. Ya, bueno, siguen acumulando episodios. Gracias, Enrique, por, bueno, tu tiempo, tus conocimientos, compartir esa experiencia también. Antes de despedirnos, por supuesto, déjanos alguna información para que las personas que están escuchando se puedan conectar contigo. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí. La verdad que ha sido un gran placer y un honor estar aquí con ustedes. Sí, mira, cualquier duda, cualquier comentario, conversación que quieran tener, pues estoy totalmente a la orden. Mi correo es ezambrano@vitraladvisors.com.
¿Okay? Por ahí pueden contactarme y bueno, por ahí cualquier duda, comentario que tengan, pues totalmente a la orden. Genial, Enrique. Igual se los ponemos en la descripción del episodio, justamente hablando de eso. Si están viendo desde YouTube, no olviden darle like y suscribirse al canal, nos ayuda muchísimo a seguir llevando este contenido a cada vez más personas que puedan necesitarlo. Nuestra página de Instagram, @networking de ideas, ahí tienen toda la información acerca de los próximos episodios, también contenido adicional. Se pueden conectar conmigo en Twitter, @Ramón sin N, XS al final. Ahí estoy atento a cualquier duda sobre este y los otros episodios. También si tienen alguna recomendación de invitados, de contenido, estoy atento por ahí. Y por último, nuestra página web www.myval-u.com, tienen toda la información de FEME y bueno, todo el tema de educación para los colegios. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, no solo este episodio, sino durante toda esta temporada. Siempre agradecido porque bueno, nos permiten hacer esto que nos apasiona muchísimo. Gracias nuevamente, Enrique, de verdad que el honor es todo nuestro y ha sido un placer. Como te dije, no lo digo a la ligera, aprendí muchísimo. Entonces espero que estoy seguro, no lo espero, estoy seguro que todas las personas que escucharon van a llevarse mucho de este episodio. Así que bueno, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos vemos en una próxima temporada. Chao.